Hoy en Voces Diversas tenemos al presidente de Arbi. Él es Javier Touza, que también es presidente de varias sociedades mixtas en el extranjero, sobre todo en terceros países. Es presidente de la Fundación de Pesca de Marisqueo y también presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Villagarcía. Bienvenido, Javier. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar de Arbi, primero que nada porque está en Vigo, es uno de los sectores más importantes que tiene Vigo en este momento, también la automoción, pero sobre todo la pesca es muy importante para el puerto de Vigo, ya que es uno de los puertos más importantes del mundo. ¿Cómo está la pesca en Vigo? Bueno, me vas a perdonar primero que haga una pequeña matización, porque si no, mi presidente de la Cámara de Comercio de Vigo me va a crucificar. Soy vicepresidente. Bien, ¿cómo está la pesca? Esta es buena pregunta, es muy buena pregunta. Vamos a ver, en este momento estamos luchando con las instituciones, sobre todo desde el punto de vista de la Comisión Europea, para llevar a cabo una actualización de nuestro sector. Es necesario que consideremos que no solo es imprescindible la sostenibilidad medioambiental, sino que si no tenemos sostenibilidad económica y social, no tenemos futuro. No puede ser sostenible una actividad en la que no haya unos salarios dignos, en donde no haya unos centros de trabajo seguros que sean habitables. Por eso estamos luchando desde hace tiempo a efectos de que se produzca una modificación de la normativa europea y de los fondos europeos para que podamos acceder a buques que sean ecoeficientes, nuevas fuentes de energía, buques más habitables, más seguros, pero lógicamente para ello es necesario modificar la actual legislación en cuanto a capacidad pesquera. La capacidad pesquera viene determinada para nosotros por las cuotas de pesca. En función de las cuotas que tengas podrás pescar más o menos, no en función del tamaño del barco. Hoy las grandes cosechadoras del campo son muy grandes. ¿Por qué? Porque se generan economías de escala, no porque por ello se vaya a conseguir una mayor cuota de producción. Por otra parte, repito, estamos asistiendo a un problema de relevo generacional y, por tanto, tendremos que ofrecer a nuestra gente joven proyectos atractivos que obtengan unas rentas que sean adaptadas a las circunstancias y que puedan tener un poder adquisitivo suficientemente digno para potenciar nuestra actividad. En este momento tenemos que acudir en gran medida a personal nacido fuera, con permiso de trabajo y residencia en España, y nos da mucha pena el que no consigamos motivar a nuestra gente gallega, porque es una actividad muy vocacional, pero es una actividad que a lo mejor, y en tono el mea culpa, no hemos sabido transmitir suficientemente claro a la sociedad la importancia que puede tener el sector pesquero, ya no solo como generador de empleo y riqueza, sino como cohesión territorial o desde el punto de vista de asegurar o mantener la seguridad alimentaria. Hay otras actividades que son muy importantes, no lo vamos a poner en duda, pero nosotros nos dedicamos a la alimentación y además generamos una proteína de gran valor, una proteína que además tiene la menor emisiones de CO2 y por otra parte es una proteína que no tenemos huella hídrica, es decir, no consumimos recursos como puede consumirse en tierra la agricultura y la ganadería. Pero en todo caso, estos son nuestros compañeros de viaje. El sector primario, creo que es necesario que haya una mucha mayor concienciación de la importancia de este sector y que además recuperemos, sobre todo por parte de las instituciones,
públicas una mayor dignidad hacia nuestro sector y poniendo en valor la importancia. En este momento dependemos en más de un 70% para cubrir la demanda de proteína marina en Europa de importaciones de países terceros, que en muchos casos, desde luego, actúan con otros estándares, tanto medioambientales, económicos o sociales, trabajo forzoso incluido, y que entran en muchos casos libremente en nuestro mercado sin pagar aranceles, y eso se llama competencia desleal. No podemos exigir a los tripulantes o a las empresas armadoras europeas unos estándares altísimos en cuanto a temas medioambientales o de gestión pesquera, laborales, económicos, sociales, seguridad, etcétera, y en cambio permitamos libremente la entrada de productos de manera indiscriminada de otras latitudes. Estamos abiertos totalmente, creo que somos un sector muy competitivo. Ahora bien, para eso necesitamos tener lo que se llama el level playing field, reglas de juego que sean iguales para todos, si no se rompe la baraja. Creo que es muy importante que haga una reflexión Europa sobre qué queremos ser de mayores. Nos igualamos por arriba todos y, por tanto, las importaciones tienen que cumplir los estándares europeos, o, opción B, nos igualamos todos por abajo y todos producimos como chinos. Si eso es lo que quiere Europa, desde luego va a ser difícil que nos encuentre por ese camino, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de buques con una antigüedad media en Europa de más de 30 años y que además cuando se construye, recordar que hace más de 30 años no existía Internet. Claro, ahora estamos hablando de seguimiento satelital, estamos hablando de conexiones con tarifa plana de los tripulantes con sus casas. La actividad pesquera es dura, muy sacrificada, y entendemos que las renuncias que implica ir a bordo, sobre todo cuando se trata de flotas de altura, gran altura, mucho tiempo alejado pues, de sus casas, de sus familias, es necesario intentar ayudar a la gente, darle unos salarios dignos, tener unas buenas comunicaciones, tener una buena habitabilidad y seguridad a bordo. Puedo preguntarte, ¿cuántos barcos había antes de entrar en la Comunidad Económica Europea aquí en Vigo y cuántos quedan ahora realmente? Pues según las últimas estadísticas que tenemos disponibles, desde que España entró en la Unión Europea, estamos hablando de promedio una pérdida de más del 30%. O sea, en determinados subsegmentos de flota se nota muchísimo más. Ejemplo, Gran Sol. Recordar que cuando entramos en la Unión Europea se consideraba como la flota invencible, la flota gallega. Teníamos 300 buques, llegamos a tener 500. 500 buques faenando españoles faenando en Gran Sol. A día de hoy esa cifra se ha reducido muy considerablemente, más de un 70%. Por tanto, el volumen de desembarques en los puertos españoles ha bajado muy considerablemente, y por eso en este momento podemos decir que tenemos una enorme dependencia de países terceros. Pensemos que por primera vez el año pasado, en junio, los últimos datos nos indican que la merluza ya no es el producto más consumido de pescado en España. Claro, esto es un paradigma nuevo, porque siempre la merluza era un referente. Ahora estamos asistiendo, por una parte, a nuevos hábitos de consumo, derivados pues, de las circunstancias de que tenemos poco tiempo para
cocinar, tenemos poco tiempo para estar en casa, para preparar los alimentos, la gente joven no sabe preparar pescado, incluso diría un factor nuevo que se están eliminando o reduciendo el tamaño de las pescaderías porque las grandes superficies no encuentran profesionales que sepan limpiar pescado, que sepan tratar el pescado y sobre todo asesorar al ama de casa cómo tiene que preparar cada uno de los productos. Y por otra parte, debido al precio, que aunque nos parece caro, yo siempre digo que el pescado es barato, porque el sacrificio, el esfuerzo que implica es enorme y además los costes de producción se han disparado. Recordar solo un dato. Cuando se ha producido recientemente crisis de Hormuz, es decir, precio de petróleo, se produjo una subida en un día de un 80% el precio del gasoil que utilizamos en la flota pesquera. A día de hoy, podemos decir hoy, que estamos más o menos en torno al 60% de incremento del precio respecto de final de febrero, principio de marzo de este año. Eso es absolutamente inasumible. Los costes de producción son tan altos que, sobre todo, flotas de fresco o segmentos de flota de litoral, flota incluso Gran Sol, flota de altura, no generan con la venta en pública subasta, como se hace en las lonjas, no generan suficientes recursos para cubrir todos los gastos. Eso nos lleva a la desaparición de flotas. Cada vez está siendo más complejo, como decía anteriormente, conseguir gente dispuesta a ir a la mar. Tenemos que trabajar mucho este aspecto, estamos trabajando con el Ministerio muy estrechamente. Hace 3 días vino el ministro de Agricultura y Pesca a Vigo para entregar 16 títulos a chicos de Mauritania, Senegal, de Perú, por ejemplo, que habían estado formándose en el Intermares, que es un buque de la Secretaría General de Pesca, para formarlos en las artes de pesca. Claro, no solo necesitamos gente joven y dispuesta a ir a la mar, sino que necesitamos que estén formados, porque si no, no los podemos embarcar. Pero pese a ello, es una tendencia cada vez más compleja el poder asumir con los ingresos que se generan en lonja, poder asumir los enormes costes de producción que implica gasoil y todos los derivados de gasoil. Pensemos, por ejemplo, los aceites, el plástico, el cartón, todo está referenciado al petróleo. Por tanto, a día de hoy es muy difícil y por eso estamos desarrollando una serie de proyectos para analizar la viabilidad de utilizar nuevas fuentes de energía. Estamos capitaneando la cooperativa de Vigo, un proyecto llamado High to Fish, que es un proyecto de relieve a nivel mundial porque es la primera vez que se analiza la viabilidad de utilizar estas nuevas fuentes de energía, especialmente el caso del hidrógeno a bordo de los buques. También lo hemos complementado con energía solar, baterías eléctricas, etcétera, para ver la viabilidad. ¿Por qué? Porque consideramos que no va a haber una sola alternativa, sino que en función de las características de cada flota se utilizará preferentemente un tipo de energía. Por ejemplo, flota del día podría utilizar baterías eléctricas, pero los que pescamos a 10.000 kilómetros de distancia, como es mi caso, que pescamos en Atlántico Sudoccidental, evidentemente tenemos que pensar en otras fuentes diferentes. Por eso estamos trabajando amoníaco, hidrógeno, otras fuentes alternativas. Para ello es necesario, uno, modificar la legislación comunitaria actual, porque el hidrógeno, por ejemplo,
o cualquier otro gas similar, necesita muchísimo mayor espacio de almacenamiento. Y, por otra parte, es necesario que se desarrolle la curva de conocimiento, porque hoy todavía estamos en el embrión de estas nuevas fuentes de energía. Recordemos que no es lo mismo un transporte por carretera, que puedes encontrar una electrolinera, que trabajando como trabajamos a lo mejor un palangrero en Guinea Nueva Papúa, o trabajamos en puertos sudamericanos y especialmente en los puertos africanos, donde nos vamos a aprovisionar. Dos, tenemos gente preparada para ello, tanto en tierra como a bordo de los barcos, pero sobre todo tenemos una enorme ventana de oportunidad aquí en Vigo, aquí en Galicia. ¿Por qué? Porque tenemos primero centros de investigación, spin-offs, universidades, etcétera. Tenemos el conocimiento. Dos, tenemos el sector, es decir, grandes empresas del sector extractivo, del sector conservero, transformador, etcétera. Tres, tenemos astilleros, empresas auxiliares que tienen un know-how, un conocimiento enorme y experiencia en el desarrollo de estas habilidades. Por tanto, lo que necesitamos es apoyo decidido, no solo económico, que por supuesto, sino también desde el punto de vista de reconocimiento del trabajo que venimos desarrollando. Preguntarte, Javier, hay muchos armadores que al final se han ido de aquí porque les salía más barato producir en África o incluso en países sudamericanos, como es el caso de Panamá, que sé que se han ido algunos también para ahí. Esto sigue pasando, ¿por qué? Porque es muy caro el coste aquí de puerto, porque es muy caro la mano de obra. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, al principio en la presentación estaba diciendo que, aparte de presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, soy también presidente de una de las asociaciones, porque la cooperativa es como el gran paraguas, y dentro de eso, en función del subsegmento de flota, también nos agrupamos por asociaciones, organizaciones de productores. Bueno, pues yo presido la Asociación de Empresas Pesqueras en Países Terceros. Ahora un año hemos presentado un estudio en Zona Franca, encargado a la Cátedra Ardán, sobre cuál es la importancia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista comercial, de esas empresas pesqueras, capital mixto, que tenemos los gallegos, empresarios de Vigo, pesqueros, y que hace muchos años, ya en los años 60, empezó Pescanova y posteriormente seguimos muchísimas empresas, teniendo inversiones en los principales caladeros del mundo a raíz del establecimiento de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Estoy hablando Namibia, Sudáfrica, Marruecos, Mauritania, Senegal, Mozambique o